Acá, no, exacto, no, sí, ¿Ya? Moroni. Moroni. Sí. Bienvenido, Gracias. Jaime, por favor, si es tan amable. Muchas gracias. Si son tan amables, por favor. Bienvenido, señor candidato. A nombre de 10 por la Educación, le agradecemos mucho su presencia en este foro, su disposición para sostener este diálogo con organizaciones de la sociedad civil. Están aquí, están aquí representadas más de 100 organizaciones relacionadas en primera instancia con el ámbito educativo, organizaciones que han impulsado y promovido la capacitación docente, que han otorgado becas para jóvenes y niños mexicanos desde hace más de 20 y 30 años, organizaciones que han impulsado la formación y la capacitación docente. Pero hay también aquí organizaciones que representan a maestros de la República Mexicana, a padres de familia, a investigadores y académicos, a universidades públicas y privadas, y hay también organizaciones de otros sectores, del sector patronal, del sector de comercio, del sector de turismo, del sector de comunicaciones, hay de todos los órdenes, así es que bienvenido y muchas gracias por estar aquí, le agradecemos mucho su presencia. El formato, como usted sabe, es que diversas representantes de organizaciones civiles le formularán preguntas específicas sobre temas educativos y escucharemos sus respuestas, si le parece bien. Gracias. Vamos a dar inicio. Si quiere hacer uso de la palabra, ¿está bien? No, pues nomás muchas gracias por invitarme. Mi mamá no sabe leer, no sabe escribir. Tiene un hijo gobernador que puede ser presidente. Mi héroe es mi mamá y no fue a la escuela. Nos educó dándole toda la autoridad al maestro. Yo me encelaba del maestro porque lo trataba más bien que a mí. Y creo que en México hemos cometido un error. No hemos tratado bien a los maestros. Y creo que tenemos que tratarlos bien para regresarles el poder y que puedan disciplinar las nuevas generaciones con un nuevo modelo que permita que avancemos a la par de la mayoría de los países que están avanzando en el tema del conocimiento, porque el que tiene conocimiento es mejor. Es parte de lo que yo podría iniciar y agradecerles a todos ustedes. Me den la oportunidad de poder dar respuesta a sus preguntas. Obviamente pidiéndoles disculpas, de repente se me sale una que otra palabra que a lo mejor les puede sonar así media imprecisa, pero voy a intentar no hacerlo. Alguna no escolarizada, gobernador, diría Pues usted. las aprendí en la escuela. Eso. Gracias. Bienvenido, muchas gracias. El primer eje temático es currícula y metodología pedagógica, la voz del Instituto Mexicano por la Competitividad. Por favor, el IMCO. Hola, buenas tardes, candidato Ingrid Chávez, del IMCO. ¿Qué acciones implementarán para que el modelo curricular vigente se aterrice efectivamente en todas las aulas? Bien, yo creo que tenemos que pensar que el mundo ha avanzado, que todos los alumnos tienen que aprender muchas cosas, pero no solamente en la memorización, sino en el talento, en la habilidad, en esas cosas que hemos ido perdiendo y que finalmente creo que nuestras escuelas han quedado obsoletas en el tema de su infraestructura y que evidentemente puedo decirlo con toda certeza porque goberné por 2 años y medio en Nuevo León, un estado que quizás tenga diferencias enormes con Oaxaca, pero también me di cuenta que el programa de México Conectado no funciona, que necesita una red más amplia, que la tecnología llegue con mayor velocidad y que el maestro tenga las herramientas suficientes para que pueda lograrse. El nuevo modelo debe estar orientado a brindar a los alumnos las herramientas y conocimientos necesarios, pero es importante también que el maestro que fue educado con un modelo viejo pueda tener la oportunidad para poder lograr tener el conocimiento migrando a la tecnología, que es algo complicado. Les pongo un ejemplo, yo soy una persona que tiene 60 años y empecé a manejar una computadora a los 54. Hoy soy un adicto a la red social.
No me lo di hemos cuenta. notado, candidato. Y entonces, los niños deben de aprender a pensar por sí mismos, no solamente memorizar. Creo que hemos dejado de hacer eso. Hoy un chamaco agarra el celular y le dices, a ver, la tabla del 2, pues nomás pone 2 por 2 y se acabó. Pero no sabe lo que es eso y entonces batallan luego en el camino porque la competencia va no solamente en su propia generación, sino también en las transferencias de generación. Yo creo que sí tenemos que dar una revisadita a eso, que implica mayores recursos. Hay que cuadruplicar la inversión en el tema de educación. En México se gasta en la tercera parte del presupuesto en programas asistencialistas. Los gobernantes creen que son Santo Claus y lo que tenemos que hacer es direccionar el recurso básicamente a la educación, porque ahí está la posibilidad de salvar a México de todos los problemas que hoy tenemos. Creo que se tiene que potencializar evidentemente el aula, modernizándola y ayudándole al maestro a tener mejores condiciones. Muchas gracias, candidato. Por México Evalúa, Marco Fernández, por favor. Muy buenas tardes, candidato. La pregunta es doble. Por un lado, dado que ninguno de los programas de tecnología en la educación ha demostrado tener buenos resultados educativos para los niños y niñas de nuestro país, ¿qué haría usted diferente para que realmente la tecnología le sirviera para su aprendizaje? Y en el caso del idioma inglés, que tanto se habla de su importancia, ¿qué hacer para que todos los niños de nuestro país puedan aprender este idioma? Bien, lo concentro en una respuesta práctica. ¿Cómo una escuela que tiene 10 computadoras puede hacer que los niños sean iguales? Imposible. La mayoría de nuestras escuelas, sobre todo en las zonas urbanas, tiene más de 1000 alumnos y solamente 10 o 20, cuando bien les va, en una sola aula inteligente. Y tenemos entonces que modernizar las escuelas, porque no solamente se tiene que ser la escuela, sino también la casa de un chamaco puede ser escuela en el tema de la tecnología. 50% de las familias en México tienen acceso al internet y el otro 50% no, entonces habría que subsidiar ese tema. Yo prefiero que una señora tenga internet y no una despensa, porque a través del internet puede vender lo que sabe hacer. Yo iría a llenar de tecnología todas las escuelas del país y creo que no es caro. Ya le eché números, recuerden que soy ingeniero, sé contar. Los licenciados no saben contar. No, como no, hay algunos que sí, candidato, no digan. No. También fuimos a la escuela, oiga. Bien, pero aprendieron memorizando. Entonces, esa es otra parte, ¿no? No solamente en la matemática del teléfono. Digo, era una bromita así para hacerte sentir, ¿no? ¿Cómo hacer que todos hablen inglés? Miren, en Nuevo León me encontré con un problema. Los maestros que tenemos de inglés no tienen prestaciones laborales. Es injusto. No tienen servicio médico. Porque no sé a quién se le ocurrió decir, oye, no podemos crecer la planta burocrática, pero el maestro no es burócrata. El maestro es una necesidad que tiene México. Y entonces el maestro difícilmente puede prepararse y mejorar su condición del idioma. ¿Cómo pueden enseñarle a un niño a hablar inglés si ellos batallan para decirlo? Porque contratamos a muchos y quizás no a aquellos que finalmente necesitábamos, pero tenemos que darles un salario digno y prepararlos. Y tenemos que llenar las escuelas de maestros de inglés. Hoy la tecnología nos permite poderlo hacer. Y insisto que esta parte de poder dignificar el trabajo de los maestros de inglés es algo que se tiene que hacer fundamental. No nos debe de asustar darle plazas, porque así lo llaman el maestro. El maestro que tiene una plaza ya ves seguro su empleo, como cualquiera de nosotros que tiene un empleo. El maestro necesita sentirse tranquilo y seguro porque además de batallar a sus hijos, batalla a 40 chamacos. Yo tengo 4, cabrón, no los aguanto 20 minutos. Entonces tenemos que contratar mucho más personal que hable inglés.
y que podamos migrar de que ahora necesitamos también que el chamaco hable bien español, porque también traemos problemas ahí, ¿no? Ustedes lo saben y yo lo sé. Tenemos que hablarnos la neta. Tenemos problemas porque no le hemos dedicado quizás el tiempo. La centralización del sistema educativo está destruyendo la educación. Tenemos que otorgarle las facultades completas a los estados. No es lo mismo Nuevo León que Oaxaca, lo dije hace rato. Y evidentemente eso nos permitirá tener mayores recursos descentralizándolos para que los estados los puedan utilizar de mejor manera. O sea, usted volvería al modelo de los estados tomando todas las decisiones de los sistemas educativos a nivel local y retirando facultades de la federación, de la SEP. Así es. Todo, incluso Todo. presupuesto, nómina, Todo. planes de estudio. Todo. Porque finalmente estamos teniendo el mismo sistema en Oaxaca que en Monterrey y no es justo. En Oaxaca necesita mucho más porque hay un atraso en el tema presupuestal enorme. Hay condiciones diferentes en cada región y además la burocracia se come mucho dinero, ¿no? Y creo que eso podría ser una potencialización de poder equipar evidentemente con tecnología del idioma inglés a todas las escuelas y eso va a potenciarlo porque finalmente es cuestión de recurso económico. El siguiente eje, candidato, tiene que ver con la evaluación y el logro educativo de la Unión de Padres de Familia Leonardo García. Gracias, buenas tardes, candidato. Y sin saber si en Nuevo León hay alguna conexión entre evaluaciones y el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿qué acciones de política pública llevarán a cabo para lograr que las evaluaciones se vinculen con la mejora de estos procesos de enseñanza-aprendizaje? Los expertos dicen en tema de educación que tenemos que evaluar el talento más que el conocimiento. El talento de un muchacho, de un joven, de un niño, es algo fundamental y no está dentro de las evaluaciones porque se privilegia el conocimiento del aprendizaje. Y entonces si aquí hacemos ese escenario de una mezcla de ambas cosas, podremos mejorar y podemos inclusive saber hacia dónde dirigir ese muchacho. Creo que no hemos hecho eso y si lo hacemos podremos mejorar porque el joven, el niño desde la primaria podrá saber sus talentos y podremos dirigirle hacia dónde puede llevar su educación en la secundaria o en la preparatoria. Hay herramientas, creo que han funcionado, les diré que en el caso de la India, que está funcionando el tema del talento, los ha llevado a tener hoy una capacidad del conocimiento mucho mejor, porque el maestro podrá saber qué talento tiene cada muchacho y podrá direccionar esa consideración. Hay que quitar el tabú de la evaluación docente. Creo que… O sea, cancelar la evaluación. No, el maestro cree que lo vas a evaluar para calificarlo. Es un tabú. Yo me di cuenta cuando llegué al gobierno, los maestros estaban enojados porque no hablaban con ellos. Los gobernantes tenemos que hablar con los maestros. Tenemos que dedicarle el tiempo para hablar con ellos y convencerlos que ellos serían la herramienta que pueda sacar al país adelante y que tenemos que estar evaluando para evidentemente mejorar su condición y no que sientan que es una evaluación para quitarles o no derechos. Creo que el gobierno ha equivocado este tema porque no se ha podido comunicar con los maestros y no lo ha hecho. No he visto a ningún gobernador sentado con los maestros hablando. En Nuevo León yo hablé con los maestros, entendí su reclamo y fuimos buscando herramientas para que ellos pudieran prepararse de mejor manera y empezar a quitar ese miedo a la evaluación. Es más bien creo que es algo que no hemos sabido comunicar y creo que es muy importante poderlo comunicar. O sea, cambiar la comunicación, pero mantener la evaluación. Claro, claro que sí. No quitarla. No, no hay que quitarla. Creo que todo mundo tiene que ser evaluado y no tenerle miedo a veces al reclamo que se tiene, porque a veces el miedo es político, ¿no? Y en honor a lo que he estado diciendo todo esto, hay que mocharle el miedo a los gobernantes también. Luego nos explica cómo, candidato. Inclusión y equidad, este tema de disparidad enorme entre regiones, ecosistemas y geografías distintas en México.
A nombre de Únete, Moroni, por favor. Muchas gracias, Leonardo. Querido candidato, mi pregunta es, ¿cuáles serán las principales acciones que tomarán para reducir las brechas educativas y hacer que el sistema sea más incluyente? ¿Qué propone para atender el abandono escolar en la educación media superior sin mochar manos? Mira, creo que esa brecha es que no le hemos mochado el miedo a quienes deciden. Y los que se creen expertos dicen muchas cosas, pero no actúan. Lo que creo es que para poder evitar esa brecha que está siendo muy grande, tenemos que hacer que las escuelas estén a toda madre, que estén bonitas, que estén agradables. El chamaco que sale de su casa, que tiene un cuarto de 2x2 o una casa de 30 metros cuadrados o de 40, pues tiene una casa que no le agrada y luego llega a la escuela y está más gacha que la casa. No le hemos invertido lo necesario. La mayoría de los recursos que hace y utiliza el gobierno se lo gastan en soberbia y egolatría. Te doy un ejemplo. En Nuevo León se gastaban 1.500 millones de pesos en comunicación social para enaltecer la soberbia y la egolatría del gobernante en turno. Yo decidí no gastarme en eso nada o muy poquito, aunque los periódicos todos me echan el caballo encima, ¿no? Me aguanto. Pero arreglamos 3.600 escuelas en 6 meses. Las equipamos con ese dinero. Le hicimos que el padre de familia y el director de la escuela se pusieran de acuerdo y ellos decidieron qué hacer. Esta es una gran oportunidad. Por ejemplo, en el norte del país el calor es endemoniado, el frío es, bueno, iba a decir una palabra bronca, pero me aguanté. Hay que ponerle clima a las escuelas, ¿o no? Clima a las escuelas, toda madre, que esté bien. Prefiero el clima a los bancos. Cuando tienes climita hasta acostado estudias a todo dar. Pero el calorón enorme, tienes un banco y un pizarrón, pues ni le pones atención porque hasta el banco está caliente. Son cosas de sentido común. Esto no son de experiencias de ninguna parte, es decir, el sentido común que nos debe llevar a tomar decisiones. Pero hay que cuadruplicar la inversión en el tema de la educación y el mantenimiento de escuelas. Mantenimiento que tenga que darse de manera oportuna, porque normalmente el dinero del gobierno llega a la escuela a cuentagotas, haces un concurso y luego la empresa resultó que era empresa de esas fantasmas que deja la chamba empezada, el director está enojado porque le tumbaron la puerta. Te doy un ejemplo, perdón si me alargo, pero es muy importante. ¿Por qué le piden acta de nacimiento a los chamacos que van a la escuela? A mí me parece eso una tremenda barbaridad. Acta de nacimiento, pues si está vivo, güey, ¿para qué le pides acta de nacimiento? Y tenemos salones llenos de actas de nacimiento, ¿o no? Aulas completas llenas de archivos y actas de nacimiento. Los más viejos que estamos aquí, compadre, tú y yo, si vamos a la escuela, ahí encontramos nuestra acta de nacimiento y le pedimos acta de nacimiento cada año, certificada y por cuadruplicado. Hay que quitar todo eso. O simplemente esa brecha que existe, por ejemplo, en la escuela de las zonas urbanas y las zonas rurales, que también es muy complicada. Finalmente, lo creo que tenemos que hacer es algo que en Nuevo León ya estamos haciendo, que es precisamente que la escuela tenga las mismas condiciones que la zona urbana, aunque nos cueste más. Es más barato, aunque te cueste más, porque el muchacho va a estar ahí, ¿no? Y puede esa misma escuela servir para otras cosas, no solamente para la educación básica. Hoy estamos convirtiendo centros de educación preparatoria en las mismas primarias, que sirve en la tarde o en la noche, la misma instalación. Se puede, es cuestión de recursos y de habilidad de la aplicación de recursos. Gracias, candidato. Este delicado y muy sensible tema de la profesionalización docente. Oye, perdón, se me pasó Sí. la media superior. Un papá que gana
promedio el salario de él y su esposa 2,000 pesos a la semana, difícilmente puede mandar a su hijo a la preparatoria, sobre todo en las zonas urbanas. El transporte cuesta. Creo que hay que darles un bono preferente a los muchachos. Vuelvo a insistir, 0 despensas, pero sí herramientas para que vayan a la escuela. Nosotros lo hacemos en Nuevo León, le damos bono preferente a 80,000 jóvenes de la preparatoria y nivel medio superior. Pero el que no vaya a la escuela se jode, le quitamos la tarjeta, punto. Y le hablamos a la mamá de su hijo huevón, no va a la escuela. Y no es, y oiga, no, mire, ¿cuál no? O sea, no fue. Porque además los tenemos en el WhatsApp. Y le preguntamos al director, ¿y fue el chamaco? Sí fue. No le tapes, cabrón. O sea, pues le tapas. Y empezamos con esas actitudes de que por creer que va a la escuela va a aprender, necesita verse obligado. Los jóvenes en Nuevo León le dedican 4 horas a la semana de servicio a la comunidad. Y es ya fuerza, ¿eh? Así lo haré en el país. Al trabajador todo, al huevón nada. Si no, no cambia este país. Le damos un subsidio de internet, por ejemplo. Les damos una tarjetita de internet, 150 pesos al mes, suficiente para que le comparta internet a su mamá, a su hermano, y ya no van al ciber y no les cuesta. Y entonces el muchacho está hoy conociendo, al igual que el que vive en zonas potenciadas con tecnología de internet en su casa, él puede tener un internet móvil y eso le ayuda. Y sobre todo hicimos, y aquí quiero aclararlo porque muchos me lo han criticado, quizás no lo expliqué bien, porque nomás vieron el debate y dijeron, ¿quiere militarizar las escuelas? Pues sí, sí quiero. Quiero, la disciplina es importante, ¿o no? Sobre todo en esa edad. Muchos de ustedes, sobre todo los que tienen una lanita, se enorgullecen cuando deciden que su hijo vaya a Estados Unidos o a Canadá a escuelas militares, y lo dicen con mucho orgullo. Y cuando yo lo dije aquí se asustaron. Es más o menos parecido. Hice un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo creo que los militares retirados son extraordinarios. Son arquitectos, son ingenieros, son biólogos, son doctores, son maestros. Y entonces ellos los contratamos, hicimos preparatorias. El director de las preparatorias fue director de la Escuela de Guerra, de la Escuela de Guerra de la Secretaría de Defensa Nacional. Y entonces los maestros estos empezaron a trabajar en una educación de disciplina con el mismo sistema académico que tienen las preparatorias, pero le incluimos clases de valores, que canten el himno nacional viendo la bandera, que se les enchine el cuero cuando cantan el himno nacional. El que quiere la bandera quiere a su mamá. Y entonces llegan en la tarde a la casa y cuando encuentran a su papá le dicen, señor, sí señor, yo quiero un hijo de esos. Eso va a ayudar mucho a las nuevas generaciones, pero además son gratuitas. Dejamos de gastar en otras cosas y le invertimos a eso. Los muchachos entran a las 6 de la mañana y salen a las 10 de la noche. Ya no tienen chance de echarse un churro de mota. O sea, llegan cansados, agotados, pero satisfechos. Es una edad en la que tenemos que aprovechar la energía de los jóvenes y eso nos va a permitir evidentemente a rescatar el valor en las nuevas generaciones del amor a la patria, sin perder su conocimiento de la escuela más moderna, porque son escuelas digitalizadas, modernizadas y con todas las instalaciones adecuadas. ¿Todas las escuelas con un régimen militar? No, hablo de las escuelas preparatorias. Creo que sí es necesario que algunos quieren regresar los soldados a los cuarteles, dicen, ¿no? No saben lo que están diciendo. ¿Cuántos de aquí quieren ser policías? Levanten la mano. Monterrey les pagamos 20,000 pesos mensuales. Nadie quiere. Nadie quiere. Si no empezamos a formar un criterio de que ser policía es bueno y es honesto, entonces este país no va a resolver sus problemas. Fíjense, no hay policías y no hay quien quiera ser policía. ¿Algún hijo de ustedes quiere ser policía? ¿Alguno de ustedes ha abrazado a un policía? Lo ven y le recuerdan el 10 de mayo y su hijo los escucha. Entonces, si empezamos a trabajar en la educación media y media superior con un concepto de amor al servicio de que pueden cuidar a un ciudadano, podremos entonces en el mediano plazo empezar a tener jóvenes
que quieran cuidar al resto de la sociedad. Gracias, candidato. La formación y la capacitación docente, Mexicanos Primero, David Calderón. Candidato, buenas tardes. Muchas gracias por participar en este diálogo con la sociedad civil. ¿Qué haría usted para mejorar la formación inicial y continua de maestras y maestros y qué cambios le haría, en el caso de ser necesario, a la ley del servicio profesional docente? Lo primero es ir a hablar con los del Trife para que no les hubieran bajado ese video, cabrón. Estaba fregón. Fregón el video ese. Estaba generando conciencia. En serio, la neta. Además, Memo y yo estamos tratando de que mi hija Valentina haga un video a ver si me lo bajan. Es increíble cómo en este país privilegiamos la crítica y no vemos la creatividad de las nuevas generaciones. Los niños necesitan un mejor maestro, pero también necesitan un papá y una mamá que les ponga atención. Habría que hacer si hubieras hecho ese video y hubieras puesto también a las mamás y papás pasalonas que los niños, yo no quiero una mamá de esas, ¿no? Podríamos haber generado también conciencia. Pero lo que yo creo que debemos de hacer es eso, la comunicación es muy importante, el hecho de generar confianza. Yo soy un hombre que me gusta pues, el chisme, me gusta el cotorreo, me gusta platicar y creo que en la plática podemos ir sacando acuerdos importantes. Creo que sí debemos ir también reformando las escuelas formadoras de maestros, no lo estamos haciendo. Por eso hablaba de la descentralización. Las normales. Las normales, con una nueva visión de la educación y potenciar, abrir que haya mucho más maestros que quieran ir a educarse ahí. Y eso va a ayudar bastante en la misma formación del maestro, porque el maestro, aquel que ya está con una actitud por tantos años de servicio, evidentemente podría entrar en esa competencia, ¿no? Y creo que si no nos funcionó o no está funcionando esto, porque hay problemas en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas, en el propio DF y el Estado de México, yo le ofrecí a los maestros de Oaxaca que si soy presidente y si votan por mí, obviamente, los maestros eso, me iré a vivir a Chiapas una semana completita para hablar con ellos y convencerlos que es importante que también ellos ayuden y que no solamente se confronten. Creo que vale la pena esto, ¿no? El nuevo reto del nuevo gobierno debe ser cordialidad y comunicación, no confronta. La confronta no nos lleva a ninguna parte, pero no ceder, no hay que ceder en eso, hay que continuar. Ha costado mucho esfuerzo. Creo que la mayoría de las mamás y papás de este país quieren a sus hijos mejor educados y la evaluación es una forma de romper viejas costumbres. Hay que desaprender lo viejo para aprender lo nuevo. Eso nos va a llevar a mejores estadios y las nuevas generaciones tendrán mejores oportunidades de una competencia que hoy no nada más es interna, pues vamos a competir con el mundo y estamos compitiendo con el mundo. ¿Qué hacemos, candidato, hacía usted mención de Chiapas, Oaxaca hace un momento también, Guerrero, sectores y estados, entidades en la República Mexicana donde el sector del magisterio ha expresado su rechazo contundente a la evaluación y a la reforma? ¿Qué les dice a ellos? ¿Qué hacer con ellos? Hay que ir a hablar con ellos. Yo me voy a vivir para allá. ¿Convencerlos? Sí. Voy a abrir Los Pinos para nomás el protocolo, para recibir ahí a los que vienen y que no conocen Los Pinos. Pero yo me iré a vivir a los lugares donde están los problemas. Hay que hablar. Creo que la condición de un gobernante debe ser esa. Ya no es el protocolo. Yo más bien seré un presidente sin corbata. Perdón por los que traen corbata. Pero a veces se atora uno cuando va a un pueblo y eso hace que la gente no se acerque con uno. Hay que quitarnos todo ese tipo del protocolo que nos aleja de una sociedad que quiere ser escuchada. Te diré que hay cosas que tienen razón y cosas que no. En lo que no estoy de acuerdo con ellos es en que anden cerrando calles y que no vayan a la escuela a dar clases. ¿Me explico? Hay algunos que son flojos y hay que hablar con ellos.
pero hay que hablar con ellos. No puede ser a través de alguien, tiene que ser el presidente. Algunos dicen, no, es que esa es la última instancia. Pues que sea la primera, güey. Si no, no encontramos soluciones. ¿Tenemos cuánto tiempo de eso? Ya vamos para 4 años, ¿no? Más o menos, y no hemos arreglado. Hay que ir a estar ahí. ¿Y si Yo no los convence? lo intento todo el tiempo, cabrón. ¿Y si Soy no? muy terco, cabrón, en eso tengo, y creo que sí puedo convencerlos. ¿Y si piden dinero? No, Así se ha resuelto antes. soy de Monterrey, güey. ¿Allá no hay? No damos dinero, o sea, convencemos, hay que darles oportunidad, hay que darles herramientas. Por eso dije que no es lo mismo Monterrey que Oaxaca. Las condiciones de Oaxaca quizás no las vieron en el tema de la reforma. La idiosincrasia misma del propio maestro no se vio en la reforma. Si tenemos que reformar la reforma haciéndole algunas adicciones a favor de la educación, sería bueno. Y creo que son algunas propuestas que los maestros de Oaxaca han hecho, pero no han sido escuchados. Te diré que hay algunas cosas que de repente me dan risa, ¿no? Porque cuando van en montón, pues gritan, ¿no? Pues mejor yo voy, ¿me entiendes? Hacerles montón yo y empezar a platicar ahí. Y creo que sí lo entenderían. Ojalá y no le pongan bloqueo. Candidato, Pues les pero llego bueno. con helicóptero, cabrón, o con a ver cómo le hago mi caballo el tornado, de alguna forma les llego. ¿Usted propone ser un presidente itinerante que Sí. vaya y viva en distintas ciudades de la República Mexicana permanentemente? Así es. Me iré a Reynosa para resolver el problema de la inseguridad. Estaré en Veracruz para que ya no haya pleitos ahí entre el peje y el gobernador. Ya ves que traen un pleito a toda madre, entonces ya no se puede pelear la sociedad mexicana. Ya no podemos generar el encono, el enojo por una decisión política. Hay que ir a vivir esos problemas y escuchar a las diferentes opiniones. Y creo que vale la pena porque la gente tiene que venir hasta el DF, ¿o no? Por cierto, ayer le iba a rebatir a Andrés que él dice que va a poner la Secretaría en Cozumel, la Secretaría de Turismo. Y yo dije, puta, pues está lejísimo, está más lejos que México. Y los que tenemos que ir hasta allá, es una idiotez, perdóneme. Pero bueno, no vine aquí a hablar de él. No es descentralizando el gobierno, es que el presidente tenga una función itinerante. Mira, si ahorita estaba ahí en el hotel. Pero ¿y el gabinete que tenga que sesionar con eso, lo va a ir persiguiendo así por toda la No, República? porque tiene que ser el gabinete también itinerante. Claro. Mira, ¿Sí va a costar harta lana eso? no, hombre, candidato, ¿no? quitando todos los huevones de las delegaciones federales, tendrán dinero suficiente. Vamos a lo que sigue, si nos permite. El siguiente eje temático tiene que ver justamente con esto. Gasto educativo y transparencia. ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se hace visible a todos? En este tema, a favor de lo mejor, Francisco González. Sí, candidato. Gracias, Paco. Gracias. Es sobre el gasto educativo, que debe ser honesto y eficaz. La pregunta que le haríamos, ¿qué mecanismos de transparencia implementaría para garantizar un buen uso del gasto público educativo? Sí, mira, lo primero es hablar con todos para decirles que todos serán sometidos a eso, no solamente el secretario, sino que también hay una parte importante del despilfarro en el gasto educativo. ¿Qué hicimos en Nuevo León y lo pienso hacer en el país? Nosotros determinamos, tenemos 5,600 escuelas públicas, ¿no? Tengo a los 5,600 directores de Nuevo León en mi grupo de WhatsApp. A los 5,600 directores de las escuelas en mi grupo de WhatsApp. Les mando un mensaje en la mañana, a las 6 de la mañana. Profes, ¿qué se ofrece? Y empiezan bancos y todo el despapalle, ¿no? Y entonces lo concentro y a las 8 de la mañana estoy citando al secretario de Educación. Ven para acá, compadre. Mira el desmadrón que traemos. Y entonces el secretario de Educación con su equipo, con el mismo director de la escuela, y saber qué se ofrece. No, pues esto y esto es. ¿Cuánto cuesta eso? Tanto. ¿Tenemos el dinero o no? Sí. Ok. Que llegue directo, de manera individual, a la escuela. Obviamente hay requisitos que uno tiene que cumplir por el gasto, pero lo que hicimos en Nuevo León con esto de las 3,600 escuelas salió de eso. Nosotros hicimos un presupuesto
teníamos un ahorro de 800 millones de pesos que dijimos vamos a invertirlo todo en la escuela, pero no sea en lo que no se ocupa, sino en lo que el mismo maestro nos dijo que necesitaba la escuela, y no en un proyecto que hace a través del ICIFED. Fíjense lo que hace el ICIFED: convocatoria, licitación. Nos echamos 90 días en eso, 90 días, increíble. ¿Qué hice yo? Convoqué a todos los constructores en un salón así como aquí: compadres, hay que arreglar 3.600 escuelas. ¿Cuántas puedes arreglar tú? 10, seguro, cabrón. Sí, ven para acá. Ahí está el contrato por 10. Paz. Esto es lo que hay que hacer. ¿Lo puedes hacer? No, mejor 5. Ándele pues. Y lo hicimos en un día, con todos presentes. Nadie se quejó. Estuvieron los directores de las escuelas y los presidentes de la Sociedad Padre de Familia. Cuando se hace de esa forma, es totalmente transparente. Porque no hay… Un profe dijo: oye, el baño que me estás poniendo cuesta 20,000 bolas, no friegues. Ahí en la ferretería de la colonia lo venden a 1,500. Ándale pues cómpralo en la ferretería de la colonia. Necesitamos facilitar que el director de la escuela pueda tener la autoridad de decidir. Si no, ¿cómo? ¿Me explico? Y entonces ahora reducimos las cuotas escolares, porque ahora el gobierno se encarga del mantenimiento. Y eso da confianza a la gente. Y la gente va a echarle la culpa al director, ya no al gobernador. ¿Me explico? Si nosotros bajamos los niveles de decisión a donde está el problema, podemos entonces pensar que los recursos serán más eficientes. Quitamos la burocracia que gasta una buena lana, y entonces el director es eficiente porque con el recurso asignado hace mucho más. ¿Y cómo nos aseguramos de que el director no haga negocio? Pues sí. Le echas la culpa al director, ya no al gobernador, güey. Ahí va. ¿Cómo nos aseguramos? Porque está el padre de familia, el presidente de la sociedad de alumnos de la propia escuela, que le dice y que le está vigilando ese sentido. Miren, el recurso es público y está auditado y está evidentemente fiscalizado. Tenemos un estándar en ese sentido. Y entonces se vigila a través de la Auditoría Superior del Congreso del Estado cada una de las escuelas en donde se hicieron la chamba. Entonces también el director es sometido a la fiscalización. En el pasado no. Hay muchos directores de escuelas que utilizan la cuota escolar para mantener la escuela, pero no es fiscalizado porque dicen es la cuota de los padres de familia. Entonces lo que hicimos nosotros es que ahora se fiscalice y se audite, y también el director someterlo a la fiscalización, y eso evidentemente lo hace más responsable. ¿Ha funcionado? Sí, nos está funcionando. El siguiente eje temático tiene que ver justamente con esto que ya ha adelantado usted: infraestructura y equipamiento. A nombre de EXEB, la maestra Morales, por favor. Candidato, buenas tardes. ¿Cuáles son sus metas en relación a la mejora de la infraestructura escolar y cómo propone lograrlas? Hablando de que, por ejemplo, Nuevo León y Oaxaca son diferentes y son diferentes regiones. ¿Cuál sería su plan? Cierto, el tema de infraestructura educativa la fuimos dejando mucho tiempo, es igual que la infraestructura carretera, por ejemplo. Y obviamente ya no es necesario, a lo mejor muchas de esas escuelas hoy, si ustedes tienen un inventario, sobre todo que lo han vivido por muchas de las organizaciones que ayudan, a nosotros nos han ayudado muchas de esas organizaciones a dar mantenimiento, a equipar escuelas, a estar pendientes, a dar becas, como lo decían ustedes hace rato. Y nos damos cuenta que tenemos quizás miles de escuelas que ya no son necesarias, que ya no hay alumnos, porque las colonias se hicieron viejas y ya la gente, hijos de los vecinos, se fueron a otra colonia. Y entonces nosotros lo que creemos que debemos que hacer es que tengamos un inventario de eso, que no lo tenemos. Yo lo hice en Nuevo León y me quedé sorprendido porque encontramos mucha infraestructura educativa que puede funcionar para el nivel siguiente. Y entonces lo que queremos, lo que hicimos en Nuevo León fue inventariar. Hay que inventariar toda la infraestructura que tenemos en el país, ver sus condiciones y determinar un presupuesto que lo sacaría te diré de dónde.
el 1.5 billones de pesos que se dedican al asistencialismo, le voy a quitar 1,000 billones de pesos. Y solamente voy a dejar 0.5 billones de pesos para el problema de apoyo a la vulnerabilidad. Y la mayoría de ese recurso estará dedicado a la infraestructura educativa, a la mejora salarial de los maestros, a la contratación de maestros de inglés, a la contratación de maestros de educación física, a la contratación de tecnología para las escuelas y evidentemente a la mejora del mantenimiento de las escuelas, de manera general, porque luego arreglamos… ¿Y alcanza, candidato? Sí alcanza, ¿Sí alcanza? Claro que alcanza, porque finalmente tendríamos un fondo de mantenimiento que no existe. Mira, en Nuevo León quitamos todo el asistencialismo. ¿Todas? Todo el asistencialismo. No hay programas sociales. Y no pasó nada. Reducimos la pobreza al índice menor de todo el país. En Nuevo León solamente ya hay 32,000 personas en pobreza extrema y esperamos que el año que entre ya no estén en pobreza extrema, pero no les regalamos nada, nos pusimos a chambear. Encontramos la forma, porque no lo hace el gobierno, lo hicieron las organizaciones, a través de Cáritas, a través del Club Rotarios, a través de los organismos que nos ayudaron a terminar con el hambre, por ejemplo. Financiamos una planta productora de alimentos y no los entrega el gobierno, porque luego el gobierno quiere ser política. Clientelar. Claro, los entregan los organismos y fueron a donde precisamente la gente tiene hambre y le quitamos el hambre, porque le estamos ayudando. Y entonces yo creo que así lo haremos en el país. Y se alcanza, ¿eh? Acuérdate que soy de Monterrey, somos muy eficientes en ese tema. Gracias, candidato. El eje temático de la gestión escolar, ¿cómo opera, funciona una institución educativa al interior de la escuela de Enseña por México? Por favor. Gracias. Pilar Castellanos, candidato. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son sus prioridades para mejorar la gestión en las escuelas y cuál será su estrategia para implementarlas? Hay que simplificar el gobierno lo más posible. No solamente en las escuelas, fíjate, por ley la mayoría de los colegios privados tienen que dar becas, que el gobierno le diga a quién. Y la mayoría de esas becas iban a los hijos de los funcionarios, por darte un ejemplo. Nosotros empezamos a ver eso y entonces dijimos, oye, en alguna colonia que está cerca de un colegio y que no llena el requisito para construir una escuela, hablamos con el colegio, que le permita la entrada a esos niños. Facilitamos la gestión de que tengan y puedan estar ahí. Y el Estado, en lugar de pagar nuevos maestros, subsidia a ese colegio y le ayudamos. Nos abre oportunidades. Que nosotros podamos dar facilidades para inscribirse. Siempre es un lío la inscripción. Y eso alienta la deserción. Es automática la inscripción. Lo que les dije hace rato, una señora no puede inscribir a su chamaco porque no tenía el acta de nacimiento, porque el marido se fue para el otro lado y no regresó nunca, y el chamaco no había quien lo registrara, y entonces fuimos dejando mucha gente fuera. Y eso también pasa en la secundaria, en la preparatoria, en la propia universidad. El tiempo de reparaciones, el tiempo de respuesta a las reparaciones, que también es una parte importante que se tiene que hacer en la gestión escolar, porque el director se la pasa más tiempo llevando un oficio a la Secretaría de Educación, ¿no? Bueno, pues en Nuevo León lo resolvimos con un WhatsAppazo. WhatsApp. Ahí el director le manda un WhatsApp al secretario, al director o al mismo gobernador, y ya no tienen que ir a llevar un papel. Pierden mucho tiempo en eso, cuando su función principal es dirigir la escuela, ¿no? Si está en la escuela y puede él comunicarse a través del WhatsApp, puede resolver de mejor manera y la gestión es mucho más rápida. Si nosotros tenemos un tiempo de traslado de los insumos, por ejemplo, que la escuela necesita, a través de contratación de proveedores regionales, es lo que hicimos en Nuevo León. Por ejemplo, el tema de los desayunos escolares, el tema de las escuelas de tiempo completo, diferenciamos. Y en lugar de tener un solo proveedor, tenemos varios proveedores de manera regional, que permita que el insumo llegue más rápido.
Tenemos escuelas de tiempo completo y deberíamos estarles dando el alimento a las 12 y llega a las 2 de la tarde porque el proveedor está demasiado lejos. Nos dimos cuenta de eso y eso dificultaba evidentemente la operación de una escuela de tiempo completo. El número de escuelas inventariadas nos permite también hacer traslado de jóvenes o de muchachos, cambiándolos de ubicación, que sea más cercano a su casa, ¿no? Y que no tengan que recorrer demasiado tiempo, demasiado distancia. El problema de los pagos a los maestros de contrato, que también esa es una injusticia, ¿no? Normalmente cuando ya está el tema de la descentralización de los recursos, nos permitió a nosotros establecer nuestros propios sistemas de nómina, ¿no? De que el maestro cobre pues el día anterior de la quincena. Si tenemos el dinero, ¿para qué lo estamos enhuevando, no? Pues el dinero está. Y lo que hacíamos era, no, es que el día 15, pues sí, pero si el maestro lo necesita el día 13, dáselo. Finalmente el fin de semana pues es día no trabajado, no laborable. Hicimos más eficiente el pago de la nómina para que el maestro esté más tranquilo y pueda a lo mejor aprovechar las ofertas que hay en las tiendas, ¿no? Y le sale más barata la vida, porque muchas veces uno cree que en el momento de la quincena tienes. Fíjense qué ingratos somos con una sociedad que yo vería la forma de cambiar. Me di cuenta de esto con toda esta actividad que he tenido en mi vida. ¿Por qué el aguinaldo se da en diciembre? ¿Por qué? Pues yo empecé a preguntar y nadie me dijo nada. No, pues porque viene Santo Claus, cabrón. Santo Claus no existe. Y entonces yo dije, ¿por qué no le damos la mitad en diciembre y la otra mitad en julio? Cuando la gente tiene que comprar útiles escolares, zapatos, ropa para los niños. Entonces, en julio la mayoría de los trabajadores andan pidiendo prestado y le cuesta mucho esa pedida de prestado. Cuando pudiéramos diferenciar, yo haría una propuesta para poder diferenciar y que el aguinaldo pueda dividirse en dos partes, ¿no? Que le permita a la gente tener dinero cuando sus hijos van a ir a la escuela, y eso puede hacer una gestión escolar muy importante, porque puede tener el muchacho el equipamiento necesario. Muchas gracias, gracias candidato. El tema de participación social y la integración de la comunidad, de los padres de familia a los consejos escolares, por Fundación Banorte, Friné Salguero, por favor. Hola, Pilar Alonso, Pilar, perdóname. de Fundación Banorte. Me la cambiaron. Sí. ¿Qué estrategia implementará para fortalecer la participación activa de las familias en los procesos educativos? Gracias. ¿Les puedo hacer una pregunta? A todos, ¿sí? ¿A cuántos de ustedes les ayudó su mamá a hacer la tarea? ¿A cuántos no? El nuevo sistema que fuimos haciendo ha hecho a los niños quizás con más ganas de hacer cosas, pero la mamá con menos problemas. La mayoría de las mamás que le hacen a sus hijos la tarea, el 10 que saca a su hijo debería de ser su mamá y no del chamaco. Tenemos que hacer que la mamá participe no solamente con su chamaco en la casa, sino en la escuela. Pero ustedes ven en muchas de las escuelas públicas, ahí está la mamá, pegada a la barda, a la malla, viendo que el maestro no le haga algo al chamaco, y el chamaco se chifla. A mí mi mamá, les dije que no sabe leer y escribir, ándale cabrón, a la escuela, vámonos. Mi papá no fue nunca conmigo a una graduación y no estoy traumado. ¿Estás seguro, candidato? Estoy orgulloso de mi padre, porque mi padre trabajaba para darme de comer, para comprarme los zapatos, y yo estaba orgulloso de mi papá. Pero hoy estamos haciendo que el papá vaya, pero va un ratito, ¿no? Un ratito al open house ese que dicen. ¿Vas? Y ya, y se va hecho madre. Ni siquiera le pregunta a los maestros nada. Las sociedades de padres de familia no han sido activas, hay que activarlas mucho más fuerte. Hay que tener una estructura en el gobierno que active las sociedades de padres de familia, pero no solamente para que se les informe de cómo va su chamaco, porque eso es lo que hacen hoy los papás. Vengo a que me informe cómo va mi chamaco. No, vente como para limpiar el baño, cabrón.
Vente a arreglar la escuela, que tu hijo te vea que estás yendo a la escuela, que participes en las actividades para que el niño sienta que va a querer a su propia comunidad. O sea, tenemos que activar estos sistemas de participación social mucho más intensos, que permita que evidentemente las nuevas generaciones quieran a su comunidad, quieran a la escuela. Esas acciones que hacen los maestros con mucho esfuerzo de dignificar a un vecino que es muy colaborador, esas acciones que en el pasado nosotros veíamos cuando convocaban a la mamá más activa, ¿no? Y a las otras les daban celos, ¿no? Porque no le daban el diploma, y entonces empezaban a competir. Hay que activar todo eso, porque creo que aún con la modernidad que hoy tenemos de la comunicación, es muy importante que el niño sienta a la mamá como una conductora y más que como una defensora. Hoy tenemos muchos maestros denunciados, demandados de manera injusta, porque hay una mamá que anda ahí corajuda y amargosa, que cree que su hijo no aprende porque el maestro no le enseña, cuando a lo mejor la mamá es la que no le está poniendo atención a algunas cosas. Ese tipo de cosas tenemos que irlas hablando para mejorar la educación de las nuevas generaciones. No le tengamos miedo a eso. Yo por eso les pregunté que a cuántos de ustedes les hicieron la tarea. Fíjense, cuando yo me enteré que mi mamá no sabía leer y escribir, cuando yo salí de 6º año, porque me encargaron a mí leer el discurso. No sé por qué, desde chiquito soy así. Y mientras yo me estaba bañando, aquí les voy a confesar una cosa, yo me bañaba nomás los sábados. Soy del desierto y no había agua. Y ustedes no entienden eso. Nosotros en el norte cuidamos enormemente el agua. Yo tenía que acarrear el agua de 2 kilómetros y no podía hacerlo todos los días. Entonces acarreábamos para el sábado, porque finalmente a donde íbamos a traer agua, pues ahí estaba la fila de gente y no podíamos tener más agua. Esa adversidad me hizo a mí en el 6º año, cuando yo le dije a mi mamá, yo me estaba bañando, ¿me puede leer lo que dice ahí, mamá? Dijo, no sé leer. En la torre. ¿Cómo que no sabe leer? Entonces, ¿por qué cuando yo le decía de la tarea, usted, pues te inventaba, mijo? Entonces ahí sí sufrí un shock, porque dije, ¿cómo mi mamá hizo que yo creyera que sí sabía? Porque yo le decía, revíseme la tarea, ya te la revisé, está bien. O está mal, rectifícala, chinga, ya estoy viendo. Y sí, le atinaba, ¿no? Entonces, mi mamá buscó y tuvo habilidades que hoy por eso estoy orgulloso. Por eso cuando hablo con las mamás y le digo, señora, usted puede, hombre, sí puede, no se angustie. Si su hijo está medio rebeldón, arréglelo, o sea, póngale atención. Son cosas que, si ustedes ven, no están en la academia, pero sí están en el sentido humano de lo que podemos hacer. Muchas gracias, candidato, por compartir. La gobernanza y el liderazgo en el sistema educativo, este tema de entender qué le toca a los estados y a los gobiernos locales, qué le toca a la federación y a la SEP. Con este tema del compromiso social por la calidad educativa, don Raúl Medina Mora. Ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Qué acciones específicas de política pública tomarán para fortalecer el compromiso y las capacidades de las autoridades locales para que puedan cumplir con su responsabilidad? Sí, el municipio como base del crecimiento del país. El municipio tiene la cercanía, la autoridad municipal tiene la cercanía enorme, porque cualquier maestro va a ver al presidente municipal, porque se le quebró un vidrio, porque algún joven de ahí es talentoso, ¿no?, para que lo envíe a un concurso a no sé dónde, o porque un niño tiene una extraordinaria capacidad de aprender, pero que no tiene la posibilidad de crecer yendo a otra escuela. Si nosotros potenciamos eso, o sea, a través de la descentralización completa de las decisiones de la educación, quizás con la norma general y a irla adecuando a cada parte, podríamos nosotros ir potenciando los talentos de cada persona en cada región. No puede el centro decidir todo. Creo que esa etapa ya pasó. Creo que el centro tiene que
ir delegando responsabilidades hacia la autoridad más cercana a la sociedad. Se los digo porque yo fui presidente municipal y siempre el maestro acude de manera permanente con la autoridad más cercana, que es el presidente municipal, y el presidente municipal está evitado porque no tiene evidentemente los recursos para muchas veces resolver los problemas. Si nosotros enviamos al municipio los recursos, por ejemplo, del mantenimiento de las escuelas, sería grandioso, porque podríamos, a través de una cercanía más con el director, puedes tener las partes ahí más importantes, y es lo que yo estoy haciendo ahorita en Nuevo León. Nosotros le enviamos al presidente municipal para que él pueda resolver en conjunto con la autoridad escolar. Es muy importante, sobre todo en el tema de los recursos, que son escasos o muy pocos a veces, porque no alcanza, lo decías ahorita. Si nosotros, fíjense, la ley de coordinación fiscal, el centro recauda el 100% de los impuestos, de todos los impuestos, y solamente le regresa a los estados el 20% repartido entre todos. El pulpo de la federación se come el 80%, el 80%. El 20% no alcanza para muchos casos. Y como hay estados que tienen educación estatal y federal, o sea, tenemos dos funciones, ¿no? Y entonces ahí entra el tema del compartir los recursos y no se alcanza. Normalmente el maestro federal batalla porque tiene que hacer todo su trámite en la federación. Y el maestro estatal está un poco más posibilitado porque lo hace en el estado. Cuando yo fui presidente municipal en mi ciudad, cada colonia tiene 6 casas para los maestros. Al maestro le decimos, si te quedas a vivir en mi ciudad 10 años, la casa es tuya, sin necesidad de un crédito. Y eso se puede hacer en las grandes ciudades porque se hacen grandes desarrollos y es cuestión de decirle al desarrollador, oye, a cuenta de lo que me vas a pagar, hazme 6 casas. También lo hicimos para el doctor y para el policía. Y ese es un modelo que creo que sí podemos ir transmitiendo si le regresamos al municipio esa facultad, que es muy importante. Creo que eso facilitará inclusive el trabajo del presidente o del nuevo presidente de poder meterse a los problemas más escabrosos que tiene el país, que son el tema de seguridad y el tema de la violencia que está creciendo en el país. El tema final, candidato, tiene que ver con el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, sus alcances, su referencia al diseño y toma de decisión en políticas públicas. Por Suma, por la educación, Francisco Landero, por favor. Bronco, ¿qué harás para que los gobiernos federales y estatales apliquen las recomendaciones que emite periódicamente el Instituto Nacional de Evaluación Educativa? Hacerlas. En Nuevo León nosotros las hacemos. Nuestro instituto de Nuevo León tiene una academia importante, capacita al maestro y nos da recomendaciones y nos dice, oye, se necesita más lana, ¿no? Pues órale, más lana. Oye, se necesita esto, pues órale. El tema es que de repente fueron los propios institutos en los estados estaban muy aislados y hay esa diferencia entre que en algunos estados sí se hace y en otros no. Inclusive el Instituto Nacional de Evaluación Educativa batalla para tener esa gran coordinación. No se requiere un instituto nacional, se requieren institutos estatales con las mismas facultades que tiene el Instituto Nacional. O sea, uno en cada estado. Uno en cada estado, que permita que ahí mismo se tomen las decisiones. Nos va a costar más caro, ¿no? No, porque eso lo sostiene el estado. Es decir, en cada estado tenemos eso. Mira, te vas a reír. Tenemos delegados del Instituto Nacional de Educación para Adultos, del INEA, en todo el país. Cuando esa facultad la puede hacer el Estado con la propia burocracia que tienes. Tenemos en cada estado una delegación del adulto mayor, cuando lo único que tienes que hacer es tener una tarjetita para mandarle los recursos que le estás apoyando, ¿no? Y la atención pues es general, de salud, de educación, de lo que quieras. Tenemos por cada problema una delegación. Y lo que yo propongo para el país es reducir la burocracia y crecer la inversión, crecer la infraestructura y sobre todo esto que tiene que ver con la investigación educativa,
y con las recomendaciones de la mejor evaluación del maestro y del reconocimiento también a su talento. Y eso no es crear nuevos institutos, ya existen, pero tienen un centro que los imposibilita, que no los deja actuar a cómo va avanzando cada estado, ¿no? Y eso también va a poner a competir a los estados, ¿no? Eso los va a poner a competir, y entonces todos queremos ser primer lugar, ¿no? Y entonces empezaremos a tener mejores recomendaciones y también mejores soluciones. ¿Usted diría, a manera de conclusión, candidato, que la reforma educativa está segura, garantizada, corre algún riesgo? No, conmigo no corre ningún riesgo. Con el ya sabes quién sí, cabrón. O sea, ahí sí está. Conmigo no. Yo reformaría algunas cosas para mejorarla. Es decir, hay que mejorarla. Hay cosas que en su momento cuando se hizo, ya hoy creo que se necesita ampliar algunas consideraciones. Sobre todo esto que les hablo de someter, por ejemplo, el tema de clases de equidad de género, ¿me entiendes? En el nivel básico, que podamos meter clases de valores, que hoy no los tenemos en la reforma, que podamos tener clases de disciplina, inclusive, ¿no? Y esas son partes que creo que tenemos que mejorar, pero hay que continuarla. O sea, no vamos a mochar la reforma. No, vamos a mochar mano a los políticos corruptos, eso sí. Esa no me rajo, güey. Ahorita ya en la que fui hace ratito de la defensa de las víctimas, me dijeron, oiga, desístase de eso, ni más paloma, no me desisto. Eso creo que es la solución, aunque se me asusten aquí. Miren, he recibido 415,000 WhatsApp del domingo del debate a la fecha. 95 por ellos dicen, hágalo. 95%. Hay una sociedad demasiado enojada, molesta. La próxima semana presentaré la iniciativa muy profesional, con detalles. No se trata de mocharle la mano a cualquiera. Digo, aquí lo puedo aclarar, si me lo permites, porque es también parte de la educación. Miren, desde que tengo uso de razón política, que hace 40 años, en el tiempo del gobierno de Miguel López Portillo, que creció la corrupción, y luego vino el siguiente presidente, Miguel de la Madrid, que habló de un programa que se llama Renovación Moral, y luego vino el siguiente, hasta el que tenemos, y no hemos terminado con eso. Los políticos que han sido enjuiciados se cuentan con los dedos de mi mano, así, y no han regresado nada del patrimonio a los mexicanos. El mexicano trabaja y le da al gobierno, de 3 días que trabaja, le da al gobierno 1 día y medio. Ustedes trabajan y le dan 1 día y medio al gobierno. Y de ese día y medio, algunos funcionarios se roban medio día. Por eso traemos tantos líos en infraestructura, en la confianza del mexicano. No puede ser posible que sigamos así. ¿O ustedes creen que porque va a haber un fiscal autónomo, entre comillas, se va a resolver el problema? Perdónenme, no puedo perder tiempo. Tengo una promesa que cumplir y la tengo que hacer para pacificar y tranquilizar el país, y no se va a pacificar y tranquilizar si no sometemos al corrupto huevón del gobierno que se porte bien. Y la única manera es generándole miedo, ¿no? ¿Qué te decía tu mamá cuando estaba chiquillo que querías agarrar una cosa? ¿A poco no? Y si la agarrabas, pues actuaba o no. Bueno, ¿por qué entonces nosotros hoy estamos permitiendo con una apatía? Y aquí los quiero convocar a todos. Dejemos de ser apáticos. Necesitamos un país unido. Hay que cada quien decida por quién votar, pero no se enojen con el otro, ¿no? Vamos a decidir de mejor manera. Tengan cuidado si eligen al ya saben quién. Ahí sí tengan cuidado. Y lo digo delante de él. Punto. Yo no estoy de acuerdo que él regale mi dinero. Por eso estoy en esta lucha. Yo no estoy de acuerdo. Pero no me tengo que confrontar, ¿o sí? No, tengo que convencer al resto de la sociedad. Solamente 25 millones de mexicanos han decidido por quién votar ahorita. 60 millones todavía no deciden por quién. Y ahí tengo una ventaja. Y ahí tengo una posibilidad. No sé si se
alcance, pero estoy haciendo mi lucha y quiero que mis hijos estén orgullosos de mi trabajo, de mi esfuerzo. Y por eso hoy me da mucho gusto estar aquí con ustedes, porque en esta comunicación podemos mejorar. Hoy mejoré mi conocimiento porque me preparé, porque investigué, porque chequé y porque aquí con sus preguntas me hicieron reflexionar muchas cosas que me hace falta aprender, otras que tengo que aprenderlas para que no me hagan guaje, que cuando decida yo un gabinete lo decida de manera profesional. La meritocracia al gobierno. Aquí les aseguro, yo no convocaré a ningún político, 0 políticos. El único grillo seré yo. El resto tiene que ser gente talentosa, gente con experiencia, gente que tenga méritos y que no dependa de que porque es mi cuate o es mi amigo o es mi compadre, sino gente que en el país existe. En el tema educativo hay miles de personas que pueden sacar adelante este país, Aquí pero no lo va a sacar. Claro. Candidato, a nombre de 10 por la Educación, muchas gracias por su presencia. Gracias. Gracias. Muchas gracias, don Jaime, mucho éxito. Gracias. Acá están todos estos. Las notas, claro. Luego va a pasar examen, candidato. Señoras y señores, a todos ustedes, a nombre de 10 por la Educación y de todas las organizaciones convocantes, gracias por su presencia y por su participación esta mañana. Espero haya sido enriquecedor y de utilidad para todos ustedes. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Gracias. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along when your day is not alone. Hold on if you feel like letting go. Hold on if you think you've had too much.